Vamos a abrir la Biblia en el libro de Gálatas y vamos a empezar a leer desde el capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, y voy a leer desde el versículo 11 al 17. Gálatas 6, capítulo 6, versos 11 al 17. Y empiezo a leer. Dice así: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Amén. Acompáñenme, hermanos, a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Nos encomendamos a ti y al poder de tu Espíritu, Señor, de tal manera que tú puedas hablar a tu pueblo. Y tu pueblo, Señor, abierto su oído, pueda ser alumbrado por tu palabra. Y alumbrada la mente por el Espíritu, pueda recibir el corazón, guardar la palabra, Señor. En tus manos encomiendo esta palabra para todo oidor, ya sea que esté aquí o en otro lugar. Y me encomiendo a ti, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Cuando ustedes ven el tema del libro de Gálatas, ustedes van a encontrar que el apóstol Pablo alza la voz a las iglesias de Galacia. Galacia era un territorio, no era una ciudad, sino que era un territorio donde habían varias iglesias. Y esas iglesias habían sido visitadas por los maestros judaizantes. Lo que ellos proponían era que se podía confiar en Cristo para la salvación, pero para la perfección había que guardar la ley. Ese es el tema, y Pablo, en un momento de, ¿cómo decir? Las iglesias de Galacia eran sus hijos. Y él como padre le habla a sus hijos. Y una de las versiones ahí en el capítulo 3 dice: oh Gálatas estúpidos, ¿qué nos fascinó? ¿Qué nos fascinó para no obedecer a la verdad? Ante ustedes que Cristo ha sido claramente predicado como crucificado. Entonces, cuando termina la carta, hermano el apóstol es como que hace el último exhortación y él le pone énfasis diciendo que él escribió la carta con sus propias manos. ¿Saben por qué? Porque Pablo no escribía las cartas. ¿Ustedes sabían eso?
Pablo dictaba las cartas y el hermano Tercio, que era un hermano, él las escribía, pero aquí le pareció a él tan importante este tema que él le dijo: Tercio, pásame el lápiz porque esto último lo voy a escribir con mi propia mano. Él está hablando del centro de todo lo que él ha hablado y él lo resume de esta manera. Él dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino que una nueva creación. Entonces, nuestro tema de hoy es saber qué es esta nueva creación. Y para saberlo, nosotros tenemos que ver que hay una vieja creación. Cuando nosotros tratamos la nueva creación, nosotros necesariamente tenemos que saber que hay una vieja creación. Y aquí el apóstol está diciendo quiénes pertenecen a esa antigua creación: la circuncisión y la incircuncisión. De pronto cuesta comprender por qué el apóstol Pablo dice esto, pero yo se lo voy a explicar. Cuando la Escritura habla de la caída del hombre, el apóstol Pablo ahí en Romanos dice que desde Adán hasta Moisés reinó la muerte. Miren lo que dice: desde Adán hasta Moisés reinó la muerte. En el tiempo de la incircuncisión no había pacto, pero desde Moisés en adelante, ¿saben lo que reinó? El pecado. Porque la ley, hermanos, la ley fue dada por Dios para mostrarle a fuego al hombre algo. La ley era imposible que el hombre la cumpliera. Y cuando ustedes leen los escritos del Antiguo Testamento, ustedes se encuentran con David. ¿Saben? David, cuando pecó duramente contra el Señor. Hermano, ¿cómo es el Señor, no? David cometió un pecado que nosotros después, como de 3000 años, entramos a las páginas y lo más que nos resalta es el pecado de David. Pero David en el Salmo 51, él dice: crea en mí un espíritu nuevo. O sea, un espíritu dentro mío que me haga cumplir tu palabra. Él encuentra y descubre que él es un pecador y que no puede cumplir la ley. Cuando Dios le dio la ley a Israel, el propósito que tenía el Señor, hermanos, era que ellos se dieran cuenta que eran incapaces de cumplirla. Fíjense, cuando nosotros hablamos de este varón, nuestro pastor, la clase pasada habló de nacer de nuevo y habló del capítulo 3 de San Juan, ¿no? De este hombre que fue de noche a hablar con el Señor. Él pertenecía a Israel. Él era un maestro de las Escrituras, pero él pertenecía a la vieja creación. ¿Ustedes se dan cuenta? Israel pertenecía, era la circuncisión, pero pertenecía a la vieja creación. ¿Saben ustedes por qué? Porque cuando Adán salió del Edén, salió completamente perdido. Algunos piensan que el hombre en el fondo no es tan malo. Pero saben, cuando Adán salió del Edén, salió convertido en un pecador. Era un pecador. Y el pecador, ¿sabe lo que pasa? Que no tiene remedio. Yo no sé si se acuerdan de ese dicho del campo que dice: perro que come huevos, hay que matarlo. ¿Saben por qué? Porque nunca deja de hacer eso. Para los campesinos eso es una ley. O sea, el perro comió huevo, hay que matarlo, porque te deja sin huevo para la casa. El hombre salió del Edén muerto, hermanos.
Y entonces usted dirá, pero ¿cómo hubo un Abel? ¿Cómo hubo un Enoc? ¿Cómo hubo en Noé un Abraham? Y la Escritura introduce algo: por la fe. Y sabe, cuando nosotros hablamos de la fe, pensamos que la fe te hace una persona mejor. La fe no te hace una persona mejor, sino que te hace comprender lo profundo malvado que tú eres y hace engrandecer a aquel por quien tú has encontrado salvación. Y entonces tú te apegas completamente a tu Salvador, a Cristo, porque sabes que te desapegas un segundo y eres capaz de todo. Profundamente malvado. Y Dios estableció un camino de fe para Abel, para la descendencia de Set. Y fíjense un detalle maravilloso. Cuando Caín mató a su hermano, Dios levantó otra generación, tomó a Set. Y cuando ustedes leen el capítulo 4 de Génesis, ustedes se van a encontrar con un detalle. Se van a encontrar que los descendientes de Caín construían ciudades. En cambio, los descendientes de Set invocaban el nombre de Jehová. Esa es la diferencia. Hoy día pasa lo mismo. El mundo sigue en sus ciudades. ¿Saben cuál es la característica del mundo? Son ciudades donde Dios no se necesita. Tú estudias, trabajas, vives y no tienes necesidad de Dios. El mundo te da todo, pero sin Dios. Pero para los hijos de Dios invocan el nombre del Señor. Entonces, ustedes ven cómo es la vieja creación. Cuando Dios hace el pacto con Israel por la ley, hermanos, Dios quería mostrarle a su pueblo que no podía, que era intrínsecamente malvado. Estaba Dios, estaba la ley y al medio estaba el hombre. Dios puso al hombre bajo la ley. Hermanos, y si hubiera justicia, Israel tendría que haber muerto el mismo día que se estableció la ley. Porque el mismo día que se estableció la ley, hermanos, Moisés tuvo que quebrar las tablas a causa de la idolatría y de la maldad del pueblo. O sea, cuando tú tienes un socio, tú esperas que el socio cumpla su parte. Y cuando el socio se va con el 100%, tú te das cuenta que ya la sociedad no existe. Dios podría haber cortado esa sociedad de cuajo porque Israel no había cumplido su parte del pacto, guardar la ley. ¿Y saben lo que ellos dijeron? Nosotros vamos a guardar la ley. Ellos se comprometieron, lo dijeron. Y no fue así. Desde el primer día, manifestando de esta manera que el hombre era un pecador. Cuando ustedes leen a los profetas, cuando ustedes leen al profeta Isaías, por ejemplo, ustedes se dan cuenta de lo que pasaba en Israel. El Señor les echa en cara, les dice: estoy cansado de los novillos, estoy cansado de las ovejas, estoy cansado de la sangre, estoy cansado de los sacrificios que ustedes me hacen. ¿Pero acaso Dios mismo no le había pedido a ellos eso? ¿Saben por qué él estaba cansado? Porque el servicio era externo, no era interno. Dejaban su sacrificio y elevaban las voces a los otros dioses. Servían, su corazón estaba lejos del Señor. O sea, manifestaban que Israel no pudo y ningún hombre pudo. Por cuanto todos pecaron, ¿qué dice la Escritura? Están todos destituidos de la gloria de Dios. Entonces yo quiero mostrarles lo siguiente. La primera creación se perdió absolutamente. La primera creación no tuvo. Para que haya una nueva creación, tiene que ser que la antigua creación haya sido juzgada
y haya sido terminada. Eso es una nueva creación y eso es lo que le está hablando a los Gálatas. Entonces ahora nosotros vamos a ver cómo es la antigua creación. La antigua creación, hermanos, empezó en el cielo, cuando Dios decidió crear todas las cosas para su Hijo. El cielo tiene una manera de vivir especial. En el cielo ninguno vive para sí. Todos viven para el otro. El Padre vive para el Hijo vive para el Padre y el Espíritu Santo vive para el Padre y para el Hijo, y el Padre y el Hijo viven para el Espíritu Santo. Entonces, cuando Dios quiso crear todo para su Hijo y ponerlo a Él como la cabeza de toda la creación, entonces el diseño de Dios era que todo lo diseñado por Dios era para amar, para servir. Cuando Dios enfoca a Israel y muestra su carácter en los primeros 5 capítulos de Isaías, pone al cielo y la tierra de testigos y dice: escucha tu cielo y tu tierra, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron en contra mía. Y luego dice la res, el vacuno conoce a su amo. El burro conoce su lugar de habitación, pero mi pueblo no me conoce. O sea, él dice, ¿por qué pone de testigo al cielo y la tierra? Porque el cielo y la tierra, desde el día que fueron creados, hacen su voluntad. ¿Se fija cómo es el cielo? Sale el sol, la tierra da vuelta alrededor del sol, tiene una velocidad, da vuelta sobre sí misma. Eso no ha cambiado. Han pasado los siglos y no ha cambiado. Pero el hombre es un pecador. O sea, cuando Dios pensó en la primera creación, pensó en un hombre que lo pudiera representar en la tierra, que pudiera ser de su carácter, que pudiera implementar el carácter de Dios en la creación, que fuera santo. Y les doy un dato: cuando ustedes ven al Señor Jesús, cuando ustedes ven al Señor Jesús siendo obediente, cuando el Señor Jesús no hace nada si el Padre no se lo dice, ustedes ven el propósito que Dios tenía con el hombre. Hermanos, el Hijo del Hombre, el Señor Jesús, vino a hacer exactamente lo que Dios tenía pensado en la primera creación. Entonces, el Padre participó en la creación, el Hijo participó en la creación y el Espíritu Santo participó en la creación. ¿Y saben cómo fue eso? El Padre diseñó lo creado, pero el material que usó fue la palabra. O sea, el material que usó fue el Hijo. Y el poder que usó fue el Espíritu Santo. Por eso que el libro de Juan dice que cuando dice en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego miren lo que dice: todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, esta es la historia de la antigua creación. O sea, Dios la hizo, pero la estableció. Cuando Dios estableció esta creación, hermanos, la estableció sobre el Hijo. Fíjense, versículo 3 del libro de Génesis. Y dijo Dios: sea la luz. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Yo soy. Cuando Dios hizo todo lo hizo en el Hijo. Y todo lo que viene después de ese primer día, viene porque vino la luz. La separación, ¿no es cierto? La separación que hubo. Después la tierra y lo mojado. Después
las lumbreras de los cielos, luego los monstruos marinos, luego el hombre, el soplo. Dios sopló y el hombre que había sido formado del barro se transformó en un alma viviente. Espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, el soplo de Dios. Cuerpo, el barro. Pero cuando el espíritu y el cuerpo se juntaron, el hombre se transformó en un alma viviente. Y fíjense, hermanos, que el alma del hombre es un switch. Porque cuando Dios creó al hombre, lo creó espiritual. ¿Qué significa espiritual? Que podía ver las cosas del cielo. El hombre podía ver, y miren lo que dice el Génesis, cuando el hombre pecó dice, y los ojos se le abrieron. A mí me hubiera gustado más que hubiera dicho, y los ojos se le cerraron, pero dice, y los ojos se le abrieron. ¿Por qué dice los ojos se le abrieron? Hermano, al hombre el switch que era su alma se le abrieron para ver solamente lo que está delante de sus ojos, lo material. Pero el hombre murió, dejó de ver a Dios. El hombre murió espiritualmente. Y ese switch que le permitía gozar de la presencia de Dios, ese día desapareció. El día que pecaron, desapareció. Y miren lo que sucedió. Dios tomó a 2 ángeles. Quiero correr un poco más adelante porque soy pastor, soy predicador pentecostal, entonces me corro hacia allá y me desenfoco. Entonces, hermanos, cuando el hombre pecó, el hombre había sido creado en Cristo y para Cristo. El hombre había sido creado niño para que recorriera un camino hasta llegar a la estatura de Cristo. Y Dios le puso un monarca al hombre para hacer la voluntad de Dios, del Padre. Y el monarca que puso sobre esa creación fue el Señor Jesucristo. Porque el día que el Señor sopló, la consumación de la antigua creación fue cuando el 7º día Dios puso al hombre en el Edén. Dios lo puso en el jardín del Edén. Esa es la consumación, lo puso en el descanso. ¿Qué día Dios hizo al hombre? El 6º día. ¿Y por qué no lo hizo el primer día, hermano? Porque le podría haber ayudado. Dijo, el primer día, entonces me ayudan, pero lo hizo justo cuando el otro día era feriado. Lo puso en el descanso. Hermanos, y miren, cuando Dios puso al hombre en el Edén, una persona, un hermano, me dijo lo siguiente. Me dijo, ¿tú pondrías a tu hijo en un jardín donde hay un árbol venenoso? Oh, hermanos, miren lo que me dijo el hermano. Y se refería a Dios, ¿no? Que puso al hombre ahí donde había un árbol que lo podía matar. Y entonces, ¿por qué Dios no sacó ese árbol y puso al hombre? Y yo les quiero decir por qué. Porque el Edén es una figura de Cristo, el único que puede conocer el bien y el mal. Esto es un atributo de Dios. Dios, como un atributo, es el que conoce el bien y el mal, pero con una característica, que Dios es el bien. Dios no puede hacer el mal. ¿Ustedes se dan cuenta de eso? En cambio, cuando el diablo conoció el bien y el mal, no pudo dejar de ser el maligno, el malo, el mal. Y cuando el hombre pecó, hermanos, conociendo el bien y el mal, no pudo dejar de ser pecador, o sea, de optar por el mal. O sea, cuando Dios terminó su obra, es que puso al hombre en un lugar de reposo, en un lugar de descanso. ¿Y saben lo que sucedió?
cuando Satanás, con su vil mentira y engaño, sacó al hombre del lugar que habitaba con Dios. Miren lo que dice ese versículo de Juan. Dice, y las tinieblas no prevalecieron. En esa batalla donde Satanás tomó al hombre y lo mató, la luz no podía permanecer en ellos y fueron sacados del lugar de reposo. Y quiero que se fijen en sus Biblias, cuando ustedes examinen en la casa, no aquí, el capítulo 3 del libro de Génesis, ustedes se van a dar cuenta que cuando el hombre pecó, miren lo que dice la Escritura. La Escritura dice, y fue el atardecer del día. Oh, hermanos. Y dice, y fue el atardecer. El día que el hombre pecó, dice, y fue el atardecer del día. ¿Y saben por qué dice eso? Porque cuando Dios puso al hombre en el Edén, en el reposo, ese sábado era perpetuo. Ese séptimo día era perpetuo, no tenía que terminarse nunca. No existía otro día. ¿Qué día es mañana? Es sábado. Sábado, sábado. ¿Saben cuándo cambió el día? Cuando el hombre pecó. Cuando el hombre pecó, se empezaron a contar los días. El hombre salió de la eternidad, donde no hay tiempo. ¿Te fijas? Y salió a estar fuera de Dios. Hermanos queridos, Satanás fue como ese raptó al hombre, lo encegueció, lo esclavizó y lo puso en cárceles eternas, en la cárcel de la muerte. Y el hombre enceguecido, como nuestro pastor contaba de esos hombres que habían visto que había carrete ahí en el infierno y habían querido en el infierno, el diablo es engañador, el engaño de la riqueza, el engaño del carrete, el engaño de las drogas, todo eso es engaño. No, Satanás engañó al hombre y el Señor le empezó a escribir cartas de amor. Esto es la Biblia. El hombre se olvidó de Dios, pero tu hijo se puede olvidar de ti, pero tu madre, ¿te puedes olvidar de tu hijo? Yo recuerdo que siendo joven, más joven que ahora, corrijo, de repente pasaban meses y no iba a ver a mi madre. Es que no tenía tantas cosas que hacer que me olvidaba de mi madre y no me daba cuenta que mi madre me echaba de menos, que a ella sí le dolía que yo no la fuera a ver, pero a mí no me dolía. ¿No es cierto que pasa? Los hijos son inconscientes por naturaleza, se dan cuenta de esas cosas, no las pueden comprender. Entonces, hermanos, cuando Dios hizo al hombre, cuando Dios hizo a la mujer, y cuando Dios puso sentimientos en el corazón de una madre, Dios quería mostrar, así soy yo. Ese es mi carácter. Yo no me puedo olvidar que amé al hombre y lo creé y lo crié con amor y por amor. Entonces empezó a escribirle cartas. Le empezó a decir que él creó todo. Él empezó a contar la historia. ¿Qué es la Biblia? Sino la historia contada por Dios. Pero hermanos, la historia contada por Dios es maravillosa, porque cuando ustedes empiezan a leer la Biblia en el libro de Génesis, encuentran cómo empezó la historia. Y cuando ustedes terminan de leer Apocalipsis, ustedes se encuentran en cómo termina la historia. Oh, hermanos, qué glorioso es el Señor. O sea, cuando uno empieza a ver lo que está pasando, las guerras y toda la situación política, social de este tiempo, un hermano decía, cuando leo a los profetas es como que si estuviera leyendo las últimas noticias. Cuando nosotros empezamos a leer el libro de Isaías, cuando yo estaba estudiando el libro de Isaías, en estos días era como que si estaba leyendo las últimas noticias. Lo que está pasando ahora lo había escrito el Señor hace 2750 años atrás. Entonces, este Señor de la historia
le prolongó la misericordia al hombre. Me arrepiento de haber creado al hombre, porque todos los designios de su corazón son de continuo el mal. Miren lo que dice. Y Dios toma y halló Noé gracia a los ojos de Dios. Y luego cuando viene la Torre de Babel, y Dios toma la descendencia de Taré, toma a Abraham y hace pacto con Abraham. ¿Qué es lo que había? ¿Qué es lo que Dios tenía en el corazón? Hermanos, lo que Dios tenía en el corazón, y por eso le aumentó la misericordia a Israel, que Dios en su corazón tenía en mente una nueva creación. Dios tenía en mente algo, hermanos, que por mucho tiempo a mí me costó comprender. Cuando dice, el Cordero de Dios, que fue inmolado desde la fundación del mundo. Oh, hermanos, miren lo que dice. Dice que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Algunos piensan que la cruz es el plan B de Dios. Y yo quiero decirles algo. La cruz es el plan A de Dios. Dios no tiene plan B. Y ustedes lo van a comprender por qué el apóstol Pablo les dice a los Gálatas que si ellos se circuncidan, si ellos vuelven a la ley, de nada les aprovecha Cristo. Porque Dios prolongó la misericordia, porque en su mente estaba aquello que le había dicho a Satanás. ¿Se acuerdan? La primera profecía como tal en la Biblia, capítulo 3, verso 15 del libro de Génesis. Dice, pondré enemistad entre tú y la simiente, miren, ojo, la simiente de la mujer. Entre tú y, no dice las simientes, y no dice la simiente de la humanidad, dice entre tú y la simiente de la mujer. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hermanos, Dios prolongó la misericordia porque en la visión de Dios estaba la cruz, estaba el advenimiento del Mesías, estaba una nueva creación. Entonces le empiezo a relatar cómo es la nueva creación, sobre qué bases. Ustedes se dieron cuenta que la primera creación, hermanos, estaba basada en Cristo, en la luz. Y esa primera creación, cuando el hombre salió del Edén, salió de la luz. ¿Se dan cuenta? El monarca, el rey, se le arrebató su reino. Satanás tomó el reino. Y eso que Dios le había dado autoridad al hombre para que gobernara y sojuzgara, lo hizo el diablo en toda la historia de la humanidad. Hermanos, pero Dios tenía reservado algo. Y esto tiene que ver con el árbol de la ciencia del bien y del mal, hermanos. Tiene que ver con que Dios no quiere que lo amen por la fuerza. Dios no quiere que nosotros amemos a Dios porque nos vamos a ir al infierno. No quiere que lo amemos porque, bueno, hay que hacerlo. La ley dice, Dios quiere que lo amemos, que nos enamoremos de Él. Hermanos, Adán y Eva fueron creados inocentes, pero a pesar de que ellos convivían con Dios, delante de ellos hubo dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la vida estaba a disposición de ellos. Hermano, ¿y por qué no comieron del árbol de la vida? Porque el árbol de la vida es Jesucristo. Y ellos todavía no lo conocían lo suficiente y por lo tanto no lo amaban lo suficiente. Y no lo amaron lo suficiente para poder resistir al diablo. Dios quería que el hombre lo amara voluntariamente, que fuera desde adentro. Cuando puso la ley, el hombre podía hacer su voluntad eternamente, pero su corazón era pecador, estaba lejos. Entonces Dios empieza la nueva creación.
¿Y saben cómo empieza la nueva creación? Versículo 3 del libro de Génesis. No. El Nuevo Testamento nos visitó desde lo alto la aurora, por la entrañable misericordia de Dios, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por senda de paz. El primer movimiento en la nueva creación fue que el Padre envió a su Hijo al mundo. Y por el Espíritu Santo, como bien lo había profetizado Isaías, la Virgen concebirá. La Virgen concebirá. El Espíritu Santo, hermanos, concibió en la matriz de María. Y luego la luz vino al mundo. La nueva creación empieza cuando la luz viene al mundo, hermanos, cuando el Hijo de Dios. Miren lo que nosotros creemos, hermanos los cristianos. No creemos que Jesús solamente es el Mesías. No creemos solamente que Él era el amado de Dios. Nosotros creemos que Dios se hizo hombre. Creemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, siendo una unidad, participando de una misma sustancia, son tres personas distintas, pero es un solo Dios. Cada uno de ellos tiene una identidad, hermanos. Y ese que estaba en el cielo, aquel que el profeta Isaías vio en el capítulo 6, sentado en su trono, dejó su trono de gloria y la luz vino. Y ese día empezó una nueva creación, hermanos, de la misma manera que había empezado la antigua. Entonces, el segundo día, cuando Él estaba en la tierra, ¿saben lo que pasó? Separó la luz de las tinieblas. Cuando ustedes leen el Evangelio de Juan, ustedes se van a encontrar que más de 7 veces los judíos tomaron piedras para apedrear al Señor. Ustedes se dieron cuenta que Él reunió a algunos que creyeron en Él. Separó el agua de lo seco. O sea, sus discípulos fue el tercer día de la creación donde Él tuvo discípulos. El segundo, solamente la presencia del Señor Jesús manifestaba lo que era de Dios y lo que no era. Él vino a un mundo. El Señor Jesús dijo: yo no he venido a llamar a sanos, a justos, sino a enfermos. ¿Y quién era sano? Hermanos, ¿había uno sano? Y la respuesta es no. Eso es lo que dice el libro de Romanos. Romanos dice: no hay justo, ni aún uno. O sea, Él vino a la tierra, a un mundo de oscuridad. El Hijo de Dios vino al terreno enemigo. Y cuando Él vino al terreno enemigo, plantó su luz y la luz se paró entre aquellos que creían en Él y aquellos que no creyeron en Él. Y luego algunos se apegaron a Él. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 2 de sus discípulos siguieron. Y Jesús se dio vuelta y dijo: ¿qué buscan? Señor, ¿dónde moras? Y luego estuvieron toda la tarde con el Señor. Y al otro día apareció el hermano de Pedro: hemos encontrado al Mesías. Miren el testimonio: hemos encontrado al Mesías. Y Pedro, sin decir palabra, creyó a lo que le dijo su hermano y fue. Y cuando se enfrentó al Señor, hermanos, el Señor le dijo: tú ya, Pedro, no te vas a llamar. O sea, Simón, Pedro será tu nombre. Y luego el otro discípulo era Felipe y encontró a Natanael: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y luego, cuando Él le dijo: te vi cuando estabas debajo de la higuera, Él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Hermanos, cuando el Señor estuvo en la tierra, ustedes pueden ver el sol y la luna. Nuestro Señor es el sol del mediodía. Mientras estuvo en la tierra, brilló su luz, y la luna es su pueblo. Su pueblo no tiene luz propia.
sino la que viene del Salvador, de su luz, del sol, y refleja al mundo. Y las estrellas son los santos. ¿Saben qué santos son? Los vencedores, los que han caminado por la fe, los que nos animan. A mí me gusta mucho leer la biografía de los santos y me anima tanto, hermano. Me anima tanto escuchar a los hermanos que han dado su vida por el Señor. Hermanos, que Dios los ha usado a través de toda la historia. Son luminares, hermanos, son estrellas que nos alumbran. Bendito sea el Señor. Y el quinto día, ¿saben cuándo se produjo el quinto día de la nueva creación? El quinto día de la nueva creación es ese día cuando el Señor dijo: esta es la hora de las tinieblas. Y me gusta mucho el libro de Juan. ¿Saben por qué? Porque es un libro que hay que leer viendo los tiempos. Te va indicando, por ejemplo, 6 días antes de la Pascua. ¿Saben lo que significaba eso? Que en pocos días más el Señor iba a morir. Y al Señor le iba creciendo la angustia. Entonces, cuando uno lee el capítulo 12, el capítulo 13, el capítulo 14, 15, ustedes se dan cuenta que la angustia del Señor va creciendo. Usted tiene que saberlo, porque si uno no lo lee sin ver esto que el Señor estaba viviendo en su corazón, no lo puede disfrutar, porque Él estaba en una gran angustia. Era el día de las tinieblas, era el día en que el diablo parecía que estaba ganando la batalla. Era el día, hermanos, en que sus discípulos se propusieron hasta morir por Él. Pedro, antes que el gallo cante, 3 veces, no, de ninguna manera. Oye, te vi, parece que tú andabas con el Mesías. No, no lo conozco. ¿Quién es? 3 veces. Jesús lo miró y Pedro salió llorando de ese lugar. Era necesario que el Hijo del Hombre estuviera solo. Y entonces el Señor murió en la cruz. ¿Y saben cuál fue el 6º día? Cuando el Señor resucitó. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, el capítulo 20, verso 22 de San Juan, miren el testimonio que da. Porque este es un testimonio impresionante. Lo quiero leer. Juan 20, 22. Tengo 50 minutos. Si alguien me puede ir marcando los tiempos, sería bueno, porque sí, podría estar aquí toda la noche. Dice: entonces Jesús les dijo otra vez. Él había resucitado y se aparece a los discípulos: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, hermanos, miren, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Hermanos, ¿qué es eso? Sino la nueva creación. Es el 6º día. Dios creó al nuevo hombre. Le dio lo mismo que hizo ahí en Génesis. Sopló y el hombre fue un alma viviente. Dios formó a esos hombres por 3 años y medio. Los formó de la tierra y sopló: reciban el Espíritu Santo. Y entonces nosotros entramos al 7º día. Hermanos, ¿cuál es el 7º día? El 7º día se encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2. El día de Pentecostés. Hermanos, cuando vino el Espíritu Santo sobre 120 personas, y yo les hago la siguiente pregunta: hermanos, ¿por qué el Espíritu Santo no cayó sobre toda Jerusalén? ¿Saben por qué? Porque había 120 que habían creído en Jesús, que habían recibido el soplo de Dios. Era nueva creación, pero faltaba algo. Faltaba el lugar donde Dios puso a esos hombres. ¿Saben dónde Dios puso al hombre? ¿Saben lo que significa el bautismo del Espíritu Santo?
El bautismo del Espíritu Santo significa que Dios nos pone en el único lugar donde Él reposa y donde su pueblo reposa. Él nos puso en Cristo Jesús, nos puso dentro de Él. Esa es la posición del pueblo del Señor. Nos ha puesto en Cristo y su obra, la nueva creación, se terminó. ¿Qué día nos creó? El sexto día. Entonces hoy día yo quiero analizar lo que significa estar en el reposo del Señor. Cuando en el capítulo 12 de San Juan pasa algo extraño. A Felipe se le acercan unos griegos y le dicen, queremos hablar con el maestro. Y entonces Felipe va donde Andrés y ambos llegan donde el Señor a contarle que hay unos griegos que quieren hablar con él. Aquí lo estoy buscando. El versículo 20. Claro. Dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Qué simple, ¿no? ¿Qué significaba? Que el Señor le podía decir, no los puedo recibir, o que vengan a hablar conmigo, pero Jesús no hizo ninguna de las dos cosas. Miren lo que sigue. Dice, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Hermanos queridos, miren cómo el mismo Señor se llama a sí mismo, el Hijo del Hombre. El Señor Jesús, como el Mesías, podía haber vuelto al cielo. El Señor Jesús, como el Hijo de Dios, podía haber vuelto al cielo. Era Dios. Pero como el Hijo del Hombre, tenía una misión. Y la misión que el Padre le había dado era que llevara a muchos hijos a la gloria. Y para terminar la antigua creación y sacar de la esclavitud, de la muerte al hombre, el Señor Jesús tenía que pasar por la cruz. Y en esa cruz derramó su sangre. Y en esa cruz terminó con su vida. Cuando ustedes participan de la cena del Señor, ¿saben lo que ven? Ven el vino y ven el pan, separado uno del otro. ¿Saben lo que significa eso? Muerte. El Señor Jesús murió, hermanos, y fue sepultado. Pero al tercer día resucitó. Hermanos, para que llevara a los que estamos aquí a su gloria, era necesario pagar el precio por los pecados de nosotros. Él no podía llegar a pecadores al cielo. Hermanos, primero tenía que lavarlos. Lo que el hombre era imposible, ningún hombre podía alcanzar la justicia de Dios. Pero Dios hizo justicia. De repente un hermano dice, no, aquí que haya justicia de Dios, sin saber lo que es la justicia de Dios. ¿Saben lo que es la justicia de Dios? Es que Dios envió a su Hijo que era inocente y murió en una cruz. El justo por los injustos, de tal manera que cuando Él derramó su sangre, nuestros pecados fueron lavados. Y pasó algo más extraordinario. La cabeza nuestra, que era Adán, quedó sepultada ahí, en esa tumba. En esa tumba yació la primera creación. Ahí terminó la ascendencia adánica. Y yo quiero decirle a su pueblo, ¿cuál es vuestra cabeza? Vuestra cabeza es el Señor Jesús. Vuestro Señor es Jesucristo. Somos de su descendencia. Porque Adán quedó en esa cruz.
Quedó en esa tumba, hermanos. Y cuando resucitó, cuando el Señor Jesús, mire lo que dice Romanos, dice que nos lavó con su sangre. Pero luego dice, hermanos, que el Señor Jesús murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Miren, yo les quiero mostrar cuáles son las ventajas de la nueva creación. Porque por eso hice tanto énfasis en decirle que el Señor no nos crió el primer día ni el segundo. Dios nos creó el sexto cuando estaba todo hecho. Justificación significa que a los ojos de Dios, Dios te considera justo. Pero es que hoy día peleé con mi señora, hoy día discutimos. No vuelve del sur, no sé, está ahí en el lago, parece que lo está pasando bien, dijo otra persona por ahí. Hermanos queridos, justificación significa que la obra de Cristo al Padre le ha bastado. Y cuando te mira a ti, te mira como justo. A veces nosotros confundimos. Nosotros queremos ser justos siendo justos. Pensamos que la justicia la tenemos que ganar. Hermanos, tú no tienes participación en la creación. Lo ha hecho Dios. Veré la sangre y pasaré de ellos. Dios se reservó la sangre. ¿Qué le dijo a Israel? No beban sangre. ¿Saben por qué? Porque Dios se había reservado la sangre para él. Dios se había reservado la sangre de su Hijo. Y hoy día cuando Dios te ve, no te puede ver sino a través de la sangre. A veces nosotros nos vemos como gusanos. ¿Se han fijado? Nos miramos a nosotros mismos y decimos... Y claro, nos vemos nuestra injusticia. Yo veo la injusticia con mi esposa. Veo que de repente uno tan metido en sus metas. Y he dejado de disfrutar a mi esposa. Y ella tan inteligente que me ha conducido a que vivamos juntos. Y no, yo quiero otras cosas. Y recién hablábamos con el pastor. Cómo no volver a los 17, hermanos. Pero con la sabiduría de hoy. No pedimos nada, pero... Bueno, Dios hace las cosas, hermanos. Entonces su sangre preciosa nos ha limpiado y nos ha hecho justos. ¿Saben lo que significa justos? Que nosotros podemos visitar los lugares celestiales. El día que Jesús murió en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, haciendo que el lugar santo y el santísimo fueran una sola habitación. El Señor nos llamó a la comunión con Dios. Queridos hermanos, pero para eso nos justificó. Miren lo que hizo, nos justificó. ¿Y saben lo que más hizo? Nos santificó. ¿Y saben cómo nos santificó? Muriendo. Yo quiero decirte a ti que en la creación de Dios ese día que Jesús murió en la cruz, yo y tú morimos junto con Él. Porque la vieja creación, el viejo hombre murió en esa cruz y tú estás muerto. Eso lo hizo Dios. Tú no tienes que tratar de morir, sino que tienes que creer que moriste. Tú no tienes que tratar de ser justo, sino para verdaderamente ser justo tienes que creer que Dios te ha justificado. ¿Se fijan cómo va operando la nueva creación? Hermanos, pero no solo eso, no solamente nos mató, nosotros morimos con Cristo, sino que nos dio una nueva vida. ¿Ustedes recuerdan ese cántico que nosotros cantábamos por la calle? Tengo vida nueva. Nueva. Tengo vida nueva. Hermano, eso es verdad. Hermanos, y eso está prefigurado en el tabernáculo. Cuando ustedes ven el tabernáculo,
que levantó Moisés en el desierto, ustedes ven la mesa de los panes y al lado el candelero y al frente el altar del incienso, el altar de oro. ¿Saben lo que significa eso? Está figurando algo. ¿Saben lo que figura? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y luego dice, y ya no vivo yo. Miren, y ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Esa es la vida nueva, hermanos. Esa es la vida nueva. Tengo vida nueva, pero ¿saben quién es la vida nueva? Sí, ese es el problema. Que nosotros queremos ser nosotros la vida nueva, pero no, la vida nueva. Tú tienes la vida nueva. ¿Y saben cómo funciona la vida nueva? La vida nueva funciona todos los días. Cuando tú puedes escuchar al Espíritu. Porque nosotros tenemos la vida nueva y la vida nueva nos habla dentro de nosotros. Pero nosotros tenemos una religión que nos impide muchas veces escuchar la voz del Señor. Cuando yo me convertí al Señor era un malvado pecador. Pero cuando pasó el tiempo, lo que voy a decir lo voy a decir con mucho respeto, hermanos. Pero tengo que decirlo. Las reuniones, la lectura de la Biblia, me transformaron en un pecador bueno. Y a veces nos pasa a nosotros, que éramos malos, y después con el tiempo dice, ¡ay, qué bueno el hermano Juan! Y él se conforma y dice, claro, yo ahora no soy otra persona. Eso es muy peligroso. ¿Saben por qué? Porque a Dios no le gustan los pecadores buenos. Dios redimió a los pecadores malos, que saben que necesitan a Cristo todos los días, que saben que sin Cristo no pueden vivir, que saben que han muerto con Cristo, que saben que la sangre los ha limpiado y que no hay nada mejor en ellos, que yo no he mejorado. Hermano, no he mejorado ni un centímetro. Lo único bueno que tengo es Cristo en mí y esa es la esperanza de gloria. ¿Se dan cuenta cómo funciona? A mí me llamó la atención. Hace algunos días atrás, un hermano que está a cargo de algunos servicios de la casa, de mantener el templo. Me imagino que aquí también hay hermanos que hacen ese trabajo. Está todo muy impecable. Y entonces, hermano, estaba diciendo que faltaba esto y faltaba esto. Entonces tuvimos una reunión donde se reunieron todos los varones de la iglesia. Y el hermano dijo, aquí es la mía porque aquí les voy a pedir la ofrenda. Aquí tienen que dar sí o sí todos los varones. Aprovechemos. Hermano, y el Señor nos llevó por un camino tan distinto. El camino distinto es que Dios quiere nuestra ofrenda. Dios quiere nuestra ofrenda. Pero ¿saben? La ofrenda que Dios quiere no es nuestra plata. No es ninguna de las cosas que nosotros tenemos. Dios nos quiere a nosotros. Porque Él nos puede usar. Porque cuando uno está en las manos del Señor, dice, el dar es como natural. ¿Se dan cuenta? Porque no son nuestros bienes, son los del Señor. Y entonces quiero concluir para mostrarles cómo se camina en la vida nueva. ¿Cómo se camina en la vida nueva? Creyendo. No se puede caminar en la vida nueva queriendo nosotros hacer lo que Cristo hizo. La nueva creación está hecha. No hay nada que agregarle, no hay nada que mejorarle. Lo que nos ha pedido es que nosotros creamos. Jesús, que es el autor de la creación, el autor de la fe. La Escritura dice que Él es autor de nuestra fe. Y entonces quiero mostrarles un poco cómo funcionaba la vida del Señor Jesucristo. Su fe. Y miren lo que dice. Ustedes van a descubrir, no voy a decir dónde. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús
que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. La palabra clave aquí es sabiendo. Hermanos, ¿saben por qué? Porque es de la fe. El pueblo de Dios tiene que saber para confiar en su palabra. ¿Qué sabía Jesús? Lo que el Padre le había dicho, que su tiempo estaba corto. ¿Qué más le había dicho? Que había salido de Dios y a Dios iba, sabiendo. Nosotros tenemos que saber la palabra, pero luego para caminar por la fe, tiene que ser que ese sabiendo yo lo haga una realidad. El apóstol Pablo dice algo que rompe todo esquema. Él dice que Dios llama lo que no es como si fuera. Salve, hombre justo y valiente. ¿Y saben cuál es nuestra tendencia? ¿De quién está hablando? ¿No? Está hablando de ti, porque te está viendo en Cristo, en el lugar que Dios ha puesto a la iglesia. Él no tiene ningún otro lugar para poner al creyente, sino en Cristo. ¿Y sabe cómo lo pone? Como justo y santo. Pero ahora quiero que vean el detalle. ¿Por qué Pablo retó a los Gálatas? ¿Y por qué les decía que no era por la ley? Y ustedes lo descubrirán ahí en Romanos capítulo 12, verso 1. Para terminar. Le volvió el corazón a los hermanos. Amén. Dice, así que hermanos. Cuando dice así que hermanos, me está hablando a mí y te está hablando a ti. O sea, todos los que están aquí. Así que hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermano, esto es el Evangelio. No es la ley. ¿Ustedes no creen por qué el Espíritu Santo rogaría, hermano? Hermanos, ¿por qué aquí esta palabra es inspirada por el Espíritu Santo? ¿Por qué el Espíritu Santo rogaría y no diría ya? Juan, Pedro, Miguel, ya pues, pónganse las pilas. Empecemos a vivir en la nueva creación. Pero aquí dice, os ruego. El Espíritu Santo está rogando. ¿Saben por qué, hermanos? Porque a Dios se le sirve por amor. ¿Y saben por qué? Por las misericordias de Dios. El capítulo 12 de Romanos antecede el capítulo 1 al 8. ¿De qué habla el capítulo 1 al 8 de Romanos? De las misericordias de Dios. Justificados por la fe tenemos paz, muertos al pecado, unidos a Cristo. Tenemos el Espíritu. ¿Se fijan? Esas son las misericordias de Dios y concluye. Os ruego por las misericordias de Dios. ¿Saben por qué nosotros amamos a Dios? Porque Él nos amó primero. Quien no conoce de tal manera lo amado Dios no puede amar a Dios. ¿Y sabe cómo se manifiesta el amor a Dios? Voluntariamente. ¿Se fija? No por la ley. No es porque lo tienes que hacer. ¿Por qué ofrendamos? ¿Por qué venimos? Es porque tenemos una ley dentro de nuestro corazón. Es que Dios nos ha dado vida nueva. Y nosotros amamos al Señor. ¿Y saben lo que hace que la fe sea práctica? El amor. La fe obra por amor a Dios y por amor a los hermanos. Entonces Dios cree que cuando un creyente camina por la fe, anda en la nueva creación. Por eso Pablo ahí en Gálatas dice, y a todos los que andan conforme a esta regla, ¿cuál es la regla? La fe y la gracia, que se desenvuelve en un sacrificio vivo,
Dios nos quiere a nosotros. Dios quiere nuestra vida. Pero ¿saben cómo es el sacrificio? El sacrificio es muerto, despellejado, partido en pedazos y quemado. Muertos con Cristo, la vieja creación despojada y quebrantados. Servimos al Señor por amor. Hermanos, y en este tiempo su pueblo tiene que comer del árbol de la vida, tiene que conocer a Cristo. Hermano, y lo tenemos que servir no por la ley, sino por amor. Esa es la ley de la nueva creación, donde el Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, es el Señor, es el monarca, es el Rey. Tenemos un Señor y estamos bajo su autoridad. ¿Por qué le servimos? Porque lo amamos. ¿Y por qué lo amamos? Porque Él nos amó primero. Gloria a Dios.